Para hablar de este tema es un gusto saludar a Alberto Rojas, analista de política internacional y director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae. Señor Rojas, bienvenido. Gracias por la invitación, muy gentiles. Comenzar justo con esto, excluyen a Venezuela por este veto de Brasil. Pues de entrada, ¿qué no? Las dictaduras debieran estar no tener cabida en ningún ámbito. Esa es una muy buena pregunta y la respuesta tal vez la tenemos que encontrar en los orígenes de los BRICS. Hay que recordar que los BRICS primero nacieron como un concepto. Estamos hablando del año 2001, el economista James O'Neill, que trabajaba en Goldman Sachs, escribió un informe en el cual hablaba en ese entonces de un grupo de economías promisorias, ascendentes, que iban a marcar el funcionamiento mundial de la economía en los años venideros. Y ahí agrupó a Brasil, Rusia, India y China. Y es así como nace el grupo de los BRIC, que, como te decía, es en ese momento no más que un concepto. Sin embargo, estos países le encontraron sentido a tener esta alianza y la formalizaron a partir de 2009, cuando se realiza la primera cumbre de los BRIC. Al año siguiente, 2010, se suma Sudáfrica y se transforma en los BRICS. Y lo que hemos visto es una alianza muy pragmática respecto de quienes realmente la integran, porque por un lado tenemos a China, que evidentemente tiene un sistema político que no es democrático, Rusia, que ha demostrado que a pesar de que defiende un supuesto modelo democrático, en la práctica no lo es, y que convive con otros actores como Brasil, ¿verdad?, como Sudáfrica y como India, que es la democracia más grande del mundo en términos cuantitativos. Si uno además mira los países que son nuevos integrantes, tenemos a Etiopía y Egipto, tenemos a países como Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Y ahí nuevamente tenemos claramente perfiles de países que no son propiamente una democracia tal como se entiende en Occidente. Y eso, la sensación que da es que los BRICS, que tienen una fuerte dimensión económica, también están teniendo una dimensión política. Y por lo tanto ya es mucho más que una especie de contrapeso al G7, sino que se está convirtiendo en un bloque que en muchos aspectos puede empezar a volverse antisistémico, y no me cabe la menor duda de que muchos países, como por ejemplo el caso de Brasil o India, debe haber momentos en que ya no se sientan tan cómodos estando dentro de los BRICS, en el contexto internacional que estamos viviendo hoy en día. Bien, Alberto, ¿hay un gran acuerdo tangible, contundente, más allá de que declaren que fue exitoso esta cumbre BRICS? La verdad es que la declaración final está marcada por diferentes temas. O sea, por un lado, el tema controvertido, polémico, del interés de Venezuela por ingresar a los BRICS y este freno que le pone Brasil. Por otro lado, el tema de el hecho de que, si tú recuerdas, en la cumbre del año pasado en Sudáfrica, uno de los aspectos más relevantes de su balance fue que a partir del 1 de enero de este año se incorporaban 6 nuevos países. Y el ingreso fue parcial, fundamentalmente porque con el cambio de gobierno en Argentina, el presidente Macri prefirió marginarse y no aceptar la invitación. Y por otro lado, Arabia Saudita, que también es un actor relevante en términos energéticos para los BRICS, todavía no ha ratificado este tema y por eso no podemos hablar de que todavía es un miembro pleno. Entonces la sensación es que quedan temas pendientes, y todo esto además está cruzado por la guerra en Ucrania, en donde vimos al presidente Putin declarando una serie de ideas en torno a este conflicto, pero lo que más llamó la atención fue que cuando se refirió a estas versiones occidentales de que hay 3.000 soldados coreanos en Rusia esperando entrar en combate en la zona de Kiev, no lo confirmó, pero tampoco lo descartó. Por cierto, también Putin, el anfitrión de esta cumbre, habla sobre el nuevo orden mundial multipolar, alternancias a países emergentes. ¿Quiere decir que a la TAM también? La verdad es que
en este minuto lo que vemos es que si bien hubo mucho protagonismo de parte del presidente Putin porque esta cumbre se realizó en Rusia, aquí probablemente el principal actor es China. Y en ese sentido, el interés o el impulso al ingreso de nuevos miembros tiene un componente político y económico. La idea de sumar actores del hemisferio sur, de la América Latina específicamente, ya quedó en evidencia cuando se invitó formalmente a Argentina. Esa invitación no prosperó, por lo que te comentaba, y en ese aspecto Venezuela parece ser un candidato que en muchos aspectos calza con los intereses chinos y rusos, sobre todo en términos de su pragmatismo. Más allá del acercamiento político que hemos visto que ha tenido Venezuela con estos dos países, también hay un tema que es real y que Venezuela sigue siendo el país con mayor cantidad de reservas de petróleo del mundo, incluso por encima de Arabia Saudita, y al mismo tiempo es uno de los principales deudores de préstamos tanto para China como para Rusia. China le ha prestado desde 2006 prácticamente 62 mil millones de dólares y Rusia también le ha prestado dinero en aproximadamente 17 mil millones de dólares. Entonces, tener más cerca, ¿verdad?, a tu deudor es una manera también de asegurarse de que esa inversión vuelva y al mismo tiempo utilizar esa nueva membresía en términos políticos. Y lo que él dice, lo que Putin ha dicho respecto de su propuesta de un nuevo mundo multipolar, efectivamente tiene puntos en común con lo que en algún momento fue la propuesta estadounidense, un mundo multipolar, pero también tiene profundas diferencias, sobre todo en términos de el rol que estos países están teniendo en escenarios de conflicto. Estamos hablando de Rusia, Ucrania, China, Taiwán, por ejemplo, Irán, que en este momento está en una situación de conflicto con Israel, apoyando a los grupos que está efectivamente combatiendo Israel. Y en ese sentido, estamos hablando también de actores que tienen arsenales nucleares, como es el caso de China, como es el caso de Rusia, como es el caso de India, y lo que se teme, la posibilidad de que Irán avance su programa nuclear en este momento de uso civil hacia un escenario de un programa nuclear bélico. Incluso escuchábamos a Guterres sobre los conflictos. ¿Qué retos por delante del BRICS? Bueno, la visita de Antonio Guterres en su calidad de secretario general de la ONU ha sido particularmente criticada, sobre todo desde Ucrania, por el hecho de haber viajado hasta Rusia con la intención de conversar con Vladimir Putin para buscar algún tipo de salida a esta guerra que se acerca rápidamente a los 3 años de duración. En ese contexto, no se puede desconocer que si bien el escenario es de los BRICS, que se entiende como una alianza fundamentalmente de carácter económico, al igual que ocurre cuando hay una cumbre del G7, se tocan temas políticos. Y por lo tanto, el protagonismo que estas potencias tienen es insoslayable. No se puede eludir. El punto es cómo compatibilizan una cosa y otra. En muchos aspectos, para China, para Rusia, la existencia de los BRICS les permite mostrar al mundo una alianza en la cual tienen un protagonismo. El hecho mismo de que esta cumbre se realizara en Rusia buscaba entregar el mensaje de que Vladimir Putin y Rusia no están aislados como se percibe desde Occidente. Es cierto que él desde marzo del 2023 ya no puede moverse con tanta libertad como antes por el mundo, porque la Corte Penal Internacional emitió una orden de búsqueda y captura contra Vladimir Putin. Pero la posibilidad de recibir a Xi Jinping, de recibir a mandatarios de Medio Oriente, al propio presidente de Venezuela, es una señal de que efectivamente Rusia no está aislada producto de la guerra que inició en febrero de 2022. En ese aspecto, probablemente el principal desafío de los BRICS sea mantener su cohesión. Por un lado, estamos viendo una tensión entre los miembros de los BRICS, producto de que se están combinando temas políticos y una guerra, por ejemplo, como es el caso de Rusia con Ucrania, con temas económicos, que es y era la prioridad de la existencia de este grupo. Y por otro lado, la decisión de ampliar el conjunto de miembros de los BRICS a países que son muy distintos entre sí, también
pone en duda, pone un signo de interrogación respecto de si van a lograr ponerse de acuerdo en los elementos que son clave. Mientras los BRICS fueron básicamente los 5 primeros, vimos que se avanzó de manera bastante fuerte en términos de integración económica, incluso llegando a la creación de un banco de los BRICS, hoy día dirigido por Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil, y que se convirtió en un instrumento de gran fuerza a nivel internacional para los BRICS. ¿Por qué? Porque este Banco de Desarrollo básicamente se ha convertido en una alternativa para muchos países del mundo al FMI y al Banco Mundial. Y con eso, China y Rusia desafían abiertamente al sistema político internacional vigente desde Bretton Woods hasta ahora. Alberto Rojas, internacionalista, gracias por estos minutos con nosotros.